Hola, buenos días. Vamos a comenzar un tema diferente. Arriba de la primera diapositiva les he pegado lo que compartimos la primera vez que estuvimos juntos en la primera clase que tuvimos en forma presencial, en la cual le presentamos las diferentes unidades que tenía la materia. En la unidad 1 hemos pasado ya por la introducción y hemos definido qué eran los sistemas de producción. Trabajamos con climatografía y climatología y cómo influye sobre las producciones y cómo averiguar y cómo situar los diferentes lugares de acuerdo a sus condiciones climatográficas para poder trabajar después en el diseño de sistemas productivos. También vimos un tema sobre agua y la importancia que tiene la producción animal, y el último video que les dejé era sobre las nociones básicas de suelo y por qué los veterinarios tienen que tener esas nociones básicas para poder diagramar la producción de alimentos para las producciones ganaderas. Esa misma unidad también me salteo lo que dice maquinarias empleadas. También vimos las nociones de botánica agrícola con la información que les dejó Paola. Y nos quedaba de ese tema la parte de maquinarias empleadas en las explotaciones agropecuarias. Ese tema lo vamos a dar ahora junto con el resto de los temas de la unidad 2, porque lo más interesante de ese tema para ustedes como veterinarios es poder entender cómo funcionan principalmente las maquinarias que nos permiten hacer una conservación de forrajes. Entonces, lo tenemos organizado como para ir mostrando las diferentes formas de conservar forraje y las maquinarias que se usan. Entonces, vamos ahora casi en forma conjunta con la unidad 2 y 3, para lo cual vamos a usar material nuestro, material bajado de internet y otro tipo de material que les voy a ir nombrando ahora y que están enumeradas acá en esta primera diapositiva. Sobre el libro de lecturas de cátedra Bases Agropecuarias, para comenzar con este tema es muy importante que lean el capítulo 5, que se llaman especies pasícolas, o sea, especies que se pueden comer como pasto y con las cuales se pueden producir alimentos forrajeros. Y el capítulo 11, que se denomina producción de reservas forrajeras, y en realidad es un capítulo escrito por dos docentes de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en el departamento de agronomía, que ellos tienen una cátedra que se llama maquinarias agrícolas. Entonces, ese capítulo lo escribieron ellos simplificando lo que es bueno para nosotros poder entender fácilmente cómo funcionan las maquinarias que nos permiten hacer reservas forrajeras. Entonces, esos son los dos capítulos que tienen que leer. Y después, para ir desarrollando los temas, compartimos un link de un PowerPoint que está muy bien hecho sobre plantas forrajeras cultivadas y espontáneas, y que tiene no solamente muy buenas descripciones, sino también muy buenas fotos. No estamos pudiendo salir a campo, entonces material de este tipo que tiene tan buena fotografía y que nos permite por lo menos familiarizarnos con las plantas forrajeras, es muy importante que lo podamos compartir. Entonces, ese es el material que nosotros vamos a utilizar para describir la parte de plantas forrajeras cultivadas y espontáneas. Después sugerimos usar, hay un PowerPoint que está hecho por el sitio argentino de producción animal,
referido a la conservación de forrajes y que en realidad explica muy bien cuáles son los diferentes métodos de hacer la conservación de forrajes. Inmediatamente después sugerimos, les adjuntamos el PowerPoint de una clase de maquinarias agrícolas y producción de reservas forrajeras que en realidad en años anteriores nosotros recibíamos a un docente de la Universidad Nacional del Sur durante una clase para que nos explicara sobre maquinarias y sobre la forma de hacer reservas forrajeras, y que obviamente este año no lo vamos a poder tener, y entonces lo que le adjuntamos es un PowerPoint muy completo hecho para que tengan todo lo necesario como para después poder volver a consultarlo. Van a ver que tiene muchísimas descripciones sobre maquinarias, que no es necesario que ustedes las estudien como parte de la materia, pero sí que se fijen cómo funcionan. Entonces, como a veces la descripción es muy teórica, aunque estemos mirando los dibujos que Pedro ha puesto en el PowerPoint, les adjuntamos una serie de videos muy cortos, los van a tener en el aula virtual, y son videos de funcionamientos específicos, o sea, cómo junta, cómo aprisiona una máquina el pasto y que quede con una forma de rectángulo para hacer un fardo, o cómo enrolla una rotoenfardadora para lograr un rollo, o cómo se empaqueta después para poder hacer un enolaje. Entonces, una vez que ustedes, habiendo visto las plantas forrajeras, habiendo mirado el PowerPoint del sitio argentino de producción animal, viendo el PowerPoint de Pedro sobre maquinarias y las reservas, puedan ver cómo funciona eso, y con eso nosotros ya tenemos una cantidad de material importante como para que ustedes después puedan hacer una tarea de evaluación, que en este caso va a ser un cuestionario personal, o sea, cada uno de ustedes en forma personal, con la recomendación de que redacten, no peguen, o sea, no busquen información en internet y la peguen, sino que la redacten y nos contesten con sus palabras las preguntas que nosotros les vamos a hacer. Queda algunas cosas para discutir antes de seguir con otro PowerPoint, como por ejemplo empezar a pensar que cuando nosotros, ahora que estamos en el tema de darle de comer a los animales, cuando nosotros mencionamos, como muy a menudo lo hacemos, la palabra pastura, tenemos que pensarla de una forma integral. O sea, así como en la primera clase, cuando estuvimos juntos, yo insistía tanto en que tenemos que saber definir lo que es un sistema y por qué el sistema está compuesto de varias cosas que hacen que el todo sea mucho más que la suma de las partes, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma manera tenemos que definir, o tenemos que pensar en el concepto de pasturas. Tenemos que pensar en el concepto de pasturas como un sistema en el cual tenemos un conjunto de elementos. Ese conjunto son suelos y plantas, interrelacionados, porque puede ser que haya una competencia o que se complementen los factores, pero de cualquier manera están relacionados los elementos, que actúan dentro de límites definidos, porque ahora cuando nosotros hablamos de una pastura, la definimos en un lugar, a veces la adjudicamos a un potrero o a un campo, que tienen una finalidad común, o sea, la finalidad es siempre producir alimento para el ganado, y que están sujetos a factores exógenos como lluvia, temperatura, fotoperiodo, y acá estamos nosotros, a las decisiones del hombre, porque el hombre va a decidir sobre el pastoreo, sobre el descanso, sobre el corte, etc. Entonces, volvemos a hacerlo más corto.
La pastura es un sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados que actúan dentro de límites definidos con una finalidad común, sujetos a factores exógenos y a las decisiones del hombre. Y dentro de esos sistemas nosotros podemos hablar de pasturas cultivadas, que son las que están originadas por la acción del hombre y en las que predominan especies que han sido domesticadas, seleccionadas y mejoradas. Y también podemos hablar de pasturas o pastizales naturales, que están integrados por especies espontáneas. Cuando nosotros hablamos de pasturas cultivadas, algo ya ustedes cuando hablaron de la parte de plantas, ya empezaron a definir algunas cosas, como por ejemplo, hay pasturas cultivadas que se desarrollan y completan su ciclo dentro de un año, son anuales, como el sorgo, como el maíz. Hay otras que lo hacen requiriendo de 2 ciclos de crecimiento o un ciclo de crecimiento muy prolongado, como el trébol rojo, el ryegrass híbrido. Y hay otras que llamamos perennes, no porque sean eternas, sino porque su duración como pastura es de muchos años, como por ejemplo ya habíamos mencionado la alfalfa. También hay que saber que hay veces que se produce alimento para el invierno, otras veces para el verano, y entonces la época de utilización, por ejemplo, de la avena, de la cebada y del centeno es en invierno, mientras que la época de mayor desarrollo de una pastura como maíz, sorgo, mijo y moa es en el verano. Cuando nosotros tenemos pasturas perennes o bianuales, a veces hablamos de ciclos de aprovechamiento OIP, otoño, invierno, primaveral, o PEO, primavero, estivo, otoñal, porque en realidad son ciclos más largos donde puede haber un aprovechamiento en diferentes estados de desarrollo de esas pasturas. Y otra cosa que ustedes ya saben es que las pasturas pueden estar compuestas por una o más especies, entonces son monofíticas, difíticas y polifíticas. Incluso ya contestaron en parte de un TP sobre eso. Ahora bien, lo que a mí me interesa sumar a lo que ustedes ya fueron guiados para que estudien, porque en realidad hemos estado hablando de cultivos, hemos pensado en que hay formas de conservar los forrajes y normalmente esos forrajes que se conservan son forrajes que se cultivan, pero hay otras cosas que son muy importantes y que uno tiene que pensar, es que también existen las pasturas naturales o los pastizales naturales, lo que a mí más me gusta llamarlo es vegetación espontánea, y que son esos que no están hechos por el hombre, sino que, como dice la palabra, espontáneamente se encuentra en un lugar. O sea, es la vegetación que hay en un lugar y que puede ser aprovechada para alimentación animal. De hecho, el 60% del territorio argentino es utilización de pastizales naturales. O sea, no todo es cultivado en la Argentina. Si ustedes recuerdan aquellos mapas por los cuales yo iba una y otra vez en la primer clase, les mostraba cómo se podía definir las diferentes áreas en la Argentina, y veíamos que las áreas excelentes ocupaban una parte en la pampa húmeda y después iba como disminuyendo en un anillo las calidades y las ofertas de recursos hasta ocupar todo el resto del país. Entonces, eso implica que el 60% del territorio argentino utiliza vegetación espontánea para la ganadería. Y esto va a estar bajo diversos climas y diversos suelos. O sea, no es lo mismo que nosotros pensemos en la vegetación espontánea que tenemos en Jujuy, que la vegetación espontánea que tenemos en el sur de Mendoza o aquella que tenemos en la Patagonia, ¿sí? Entonces va a depender de los climas, va a depender de los suelos. No es lo mismo el suelo en la precordillera al suelo llegando al océano.
Lo que sí es importante que ustedes ahora piensen es que ya no estamos hablando de cultivos, estamos hablando de una oferta que está compuesta por vegetación espontánea, que es una oferta que incluye varias especies, y que el animal la tiene, la aprovecha, pero la elige. O sea, el animal no come todo con el mismo gusto, con la misma preferencia, porque no todo tiene la misma palatabilidad, no todo tiene la misma calidad nutricional. Entonces, el animal selecciona, el animal hace sobre la oferta una selección. O sea, es importante que ustedes piensen que el animal determina, selecciona su dieta. Entonces, sobre una proporción de gramíneas, no gramíneas, leñosas, anuales y perennes, esa oferta va a depender del lugar, de la época del año y del clima. Y toda esa oferta, a su vez, va a ser sometida a la selección del animal, que es el que va a elegir su dieta, siempre y cuando tengamos una oferta. Entonces, si nosotros queremos concluir esta pequeña introducción en lo que sea pastizales naturales, porque después vamos a hacer todo un video sobre eso. Si los pastizales naturales o vegetación espontánea son los que se producen sin cultivo, los que los tenemos como recursos dependiendo del clima, del suelo y del lugar a donde estemos, sobre esos pastizales naturales normalmente lo que se hace es lo que se llama ganadería extensiva, o sea, son lugares generalmente más grandes con un menor nivel de intensificación de los trabajos agropecuarios, o sea, la oferta no requiere de un cultivo, no requiere de la mano de obra directa del hombre para producirla. Entonces, la cantidad de trabajo requerida para esa ganadería es menor que aquella requerida en las zonas cultivables. Por eso se denomina ganadería extensiva, mientras la otra es una ganadería intensiva en lugares más chicos y con un trabajo mucho más continuo y más importante de seguimiento. Normalmente los lugares como estos de la Patagonia, donde tenemos mesetas áridas y semiáridas, en espacios muy grandes, sobre vegetación espontánea, disculpen, nosotros llamamos ganadería extensiva y acá se hace ganadería extensiva. En estos lugares, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar otra vez? El animal elige dentro de la oferta, selecciona su dieta. Ahora bien, es importante que tiene que haber una oferta, o sea, nosotros, por más que estemos en condiciones naturales, tenemos que procurar que el animal tenga algo para comer, tenga algo para elegir o al menos para comer. Entonces, esa oferta puede manejarse. Esa oferta la puede manejar el hombre. O sea, no la va a cultivar, pero la tiene que conocer para poder saber cómo la aplica en la ganadería. ¿Qué quiere decir eso? Es que tiene que haber un manejo de los recursos. Esa vegetación espontánea es el recurso que tenemos en la ganadería extensiva, por ejemplo, en esta región, en la meseta. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que hacer un manejo para que eso sirva sustentablemente para poder alimentar a su ganado. ¿Qué es un manejo? Hacer un esquema de pastoreo, tener potreros. Cuando uno hace potrero, conocer cómo tiene que ser la forma de los potreros y a dónde tenemos que poner la oferta de agua, sobre eso ya estuvimos hablando.
tiene que conocer qué especies tenemos, porque, a ver, yo puedo tener una oferta, pero necesito una oferta forrajera. Si tengo una oferta de plantas con muy poco valor nutricional o con baja palatabilidad y que los animales no quieren, no tengo oferta forrajera. Entonces, tengo que conocer las especies que tenemos, hay que saber los ciclos de crecimiento, porque así como nosotros cultivamos plantas, verdeo de invierno, pasturas de verano, en la naturaleza también hay plantas que se desarrollan durante el invierno y otras que se desarrollan durante el verano. Entonces, hay ofertas que son de primavera, hay ofertas que son de otoño, ciclos de crecimiento que nosotros debemos conocer, porque debemos saber en qué momento tenemos oferta forrajera. Tenemos que poder identificar las especies nocivas o tóxicas, porque cuando existen pueden ser un grave problema de pérdida de producción. Hay un capítulo aparte sobre este tema. Tenemos que tener un conocimiento del hábito de ingesta de una especie animal. O sea, ustedes saben que la forma de la boca y la forma de comer de una vaca es diferente al de una oveja y que normalmente el aprovechamiento es diferente, ¿no? La oveja puede llegar a comer casi hasta la tierra, mientras que la vaca necesita, no puede llegar hasta ese nivel por la forma de su boca y su forma de comer y su forma de arrancar, entonces necesita otra altura de pasto. Entonces, de acuerdo al hábito del animal, uno va a saber que si su oferta es suficiente o no para esos animales. Tratar de tener un servicio estacionado, o sea, lo vimos cuando veíamos rodeos de cría, ¿no es cierto? Tratar de que los nacimientos se produzcan todos dentro de un rango corto de meses como para poder manejar un rodeo ordenadamente. Y cuando hablamos de manejar un rodeo, también hablamos de manejar la oferta forrajera de acuerdo a los requerimientos de la madre en gestación, la madre en lactación, la cría, la posible recría. Entonces todo tiene requerimientos diferentes, todo tiene que tener una alimentación al menos suficiente como para poder desarrollarse. Entonces, manejo quiere decir rotar los potreros, saber cuándo hacer un descanso, saber respetar las nociones de bienestar animal, ¿cierto? Saber que podemos tener potreros que sean más importantes en verano o mejores en verano que en invierno. O sea, todo eso implica saber manejar. Conclusión, que los pastizales naturales no requieren una maquinaria para que ellos produzcan, pero sí requieren de la maquinaria mental del hombre, del conocimiento del hombre para poder hacer un aprovechamiento sustentable, para poder llevar a cabo una producción y que a su vez esa producción no degrade el sistema pastizal. Entonces, vamos a ir sobre eso con otro video.